Excelente. Bueno, vamos a seguir entonces con lo que es el tema de manipulación. ¿Bien? Manipulación. Creo que no es una novedad dentro de lo que es este mundo que se habla de lo que es esta palabra de manipulación, ¿ok? Muchas veces hay gente que quizás le tiene miedo a esto, dicen, ah, porque eso está muy manipulado o lo que sea, pero no tenemos que tenerle miedo a este concepto de manipulación, ¿está? Yo por ahí les contaba la clase pasada, o sea, manipular algo, o sea, primero es entender el concepto, ¿no? ¿Qué es la manipulación? ¿Está? Eh, porque a veces tenemos el concepto desde una perspectiva negativa y en realidad manipulación hay en todas las áreas y en todos los aspectos. Cuando vino pandemia, los negocios que fueron muy afectados fueron los negocios de comida, bien, donde la gente va a concurrir a un restaurante, en fin, las aerolíneas, ¿ok? ¿Y qué hicieron esas empresas? Esas empresas en plena pandemia les tocó buscar la forma de sobrevivir y salir de esa situación, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacían? Bajaban los precios, inclusive bajaban los precios hasta un 50% más baratos del valor real que solíamos quizás estar acostumbrados. Bien, eso es manipular. Eso es manipular. Manipularon el precio. Ante una situación y un contexto dado, tuvieron que manipular el precio, bajar el precio a la mitad para poder, bueno, por lo menos, en este caso es una finalidad, ¿no? O sea, bueno, que el negocio pueda sobrellevar o sobrepasar esa crisis, ¿no? Y después que pasó pandemia, ¿qué pasó? Los precios se dispararon. Me acuerdo que las aerolíneas, cuando levantaron pandemia, podían sacar un vuelo te valía un disparate de plata fuera de lo normal. ¿Y por qué? Porque justamente estaban manipulando el precio. O sea, tocaba cubrir agujeros del pasado, la gente tenía muchas ganas de viajar, mucha demanda, y entonces te ponían vuelos carísimos. Eso es manipular. O sea, la manipulación en sí está en todo. Acá es lo mismo, ¿está? Acá es lo mismo. Hay ciertas manipulaciones, pero claro, lo que tiene es que este tipo de manipulaciones también tienen una finalidad, sobre todo las personas más afectadas son los retails, ¿ok? Dentro de estas manipulaciones. Pero lo bueno de esto es que si nosotros entendemos que, primero entender qué es manipulación para no tomarle miedo a esta palabra, ¿ok? Segundo, saber los tipos de manipulación, porque yo sí tengo claro cuáles son los tipos de manipulación, yo puedo evadir esa manipulación, ¿se entiende? O sea, no caer en ella. ¿Listo? Entonces, de ahí es que viene la clase de hoy. Entonces, ahí yo les puse que la manipulación se produce cuando uno o varias instituciones ejercen una toma de control del comportamiento de un activo. ¿Ok? Acá ya hablando de manipulación dentro de lo que es esta industria. ¿Tá? ¿Cuándo hay manipulación? Cuando una o varias instituciones, justo coincide, que toman el control del comportamiento de un activo. O sea, o provocan en cierto momento que el precio suba hasta un punto y caiga, ¿bien? O viceversa, que baje hasta cierto punto y suba, ¿bien? Dentro de lo que es el gráfico, pero también existen manipulaciones fuera del gráfico, que ahora les vamos a ver que es por los mismos brokers y en fin, ¿está? Básicamente es un acto destinado a engañar a los inversores controlando o afectando artificialmente el precio de los valores. O sea que lo que buscan, básicamente, las instituciones cuando suelen manipular, primero que nada son manipulaciones insignificantes. ¿A qué voy con insignificantes? Si las instituciones verdaderamente manipularan de manera significativa, sería totalmente ilegal. Eso está prohibido, prohibido. O sea, hay un área, yo le estuve comentando la primera clase, el primer módulo, hay regulaciones a nivel mundial, hay una organización que se encarga de todo esto. Si las instituciones manipularan a un nivel significativo, ¿ok? Claramente que le van a caer todas las regulaciones arriba. Entonces, las manipulaciones de ellos son insignificantes, son movimientos muy cortos, muy chicos. ¿Bien? Pero, en fin, ellos hacen, o sea, generan y provocan dentro de las reglas, entre comillas, estas manipulaciones de manera insignificante, que son movimientos controlados de manera artificial, o sea, tienen un fin por detrás. ¿Listo? Ahora, ¿qué tipo de manipulaciones tenemos? ¿Dónde hay manipulaciones? Entonces acá yo les voy a contar los diferentes tipos de manipulaciones, dónde hay ciertas manipulaciones. Tenemos, por un lado, manipulación por parte de los brokers. Sí, los brokers también manipulan. ¿Tá? Yo después les voy a explicar a detalle cada uno de ellos. Vamos a arrancar con los brokers.
¿Cuáles son los tipos de manipulaciones que existen por medio de los brokers? ¿Tá? Yo acá les puse 4. Primero es el slip page excesivo. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que lanzas una operación, o sea, siempre que vayas a ejecutar una operación, se va a ejecutar a un precio distinto al solicitado por vos. Y básicamente, o casualidad, que ese precio va a resultar menos favorable que el punto que vos querías. Es decir, cuando uno va a tradear, hay algo que se llama punto de entrada. Es un concepto básico que lo vamos a ver más adelante. Punto de entrada. Cuando vos analizás, vos tenés un punto de entrada. Punto de entrada a mercado. Vos analizaste y tenés un punto marcado para entrar al mercado, para ejecutar tu orden, ¿ok? Y ese va a ser tu punto. ¿Qué pasa? Cuando el precio llega a ese punto, vos ejecutás y el broker provoca algo que se llama deslizamiento. ¿Ok? Con un pequeño deslizamiento, donde el punto de entrada en tu MetaTrader no queda exactamente en el lugar que vos querías, ¿está? Por esto, por esta manipulación de broker. Queda o un poquito más abajo, un poquito más arriba. Siempre cabe la casualidad que es menos favorable. En estos casos, a ver, no hay que tener miedo, ¿no? O sea, acá depende mucho de con qué broker nosotros vayamos a trabajar. Desde mi formación, siempre les voy a brindar em, siempre les voy a brindar, o sea, la formación va como finalidad fondeos, empresas de fondeos, no va broker, que vos pongas 100, 200, 300, 500 dólares, 1000 dólares, un broker como tal, va directamente a empresas de fondeo. Y yo ya les dije cuál es la única empresa de fondeo que realmente vamos a trabajar y les di las razones, ¿ok? Entonces, en esto no hay que tenerle mucho miedo, simplemente, si, bueno, si vos vas a poner un capital o vas a trabajar con un broker, saber conocer ese broker, ¿está? Otro tipo de manipulación son la casa de stops. ¿Qué es la casa de stops? Tenemos otro concepto básico que lo vamos a ver que se llaman stop loss. Los stop loss son puntos donde vos de corte de tu riesgo. O sea, siempre vamos a usar stop loss. Ese punto básicamente invalida tu análisis. ¿Listo? Entonces, otra manipulación que existe por parte de los brokers es casas de stop loss. ¿Qué hacen? Ellos provocan un movimiento, ¿ok? Artificial que en el mercado real no pasó para sacar participantes. ¿Ok? Las velas del gráfico se mueven de tal forma que hacen saltar la mayoría de tus stop loss. Bien, suelen aparecer velas con mechas anormales, largas. Mechas es como cuando ven la parte de vela japonesa, tenemos una parte como una vela, la parte gordita y una parte finita. Eso se llama mecha, ¿ok? Anormales, largas o dos opuestas de tamaño similar, una al lado de la otra. Estas no aparecen en el gráfico de otros brokers ni tampoco en lo que es el mercado oficial, sino que te aparece en tu MetaTrader, en el broker, en el gráfico que te muestra tu broker, ¿ok? Cabe destacar que el MetaTrader es el MetaTrader que lo deben descargar en su celular. El MetaTrader no es un broker, el MetaTrader es un enlazador, es una empresa que básicamente vende licencias a los brokers para que los usuarios puedan operar a través de MetaTrader con los brokers, ¿ok? Entonces es un enlazador. Los brokers compran las licencias al MetaTrader, ¿tá? Y el MetaTrader lo que permite es que todos los usuarios puedan básicamente operar en el mercado financiero a través de los brokers, ¿tá? Entonces ustedes van a ver en el gráfico de MetaTrader de su broker que aparecen esas velas, esas mechas. Básicamente este tipo de manipulación, la casa de stop, se da desde las 6 de la tarde hora Uruguay a las 8 de la noche hora Uruguay. O sea que si yo voy a tener una orden abierta a esa hora, a tener cuidado. ¿Ah? A tener cuidado con este tipo de manipulación. Yo ya estoy obviamente un poco más ducho en el tema y si tengo una orden abierta, yo lo que hago es saco el stop loss antes de las 6, saco el stop loss y a las 8 lo vuelvo a colocar en el mismo punto. ¿Está? ¿Para qué? Justamente para evitar esta manipulación. ¿Está? Bien. Luego otro tipo de manipulación es el retrasos en la ejecución. ¿Qué pasa? Vos cuando vas a ejecutar la orden, o sea, vas a entrar a mercado o vas a cerrar la orden, ya saliste, querés salir, básicamente hay un desfasaje desde que vos apretás hasta que se ejecuta. ¿Ok? Hay como un pequeño retraso. ¿Y qué pasa? El mercado no te espera, el mercado se está moviendo. Y como hay un pequeño retraso, ¿tá? Se ejecuta en el momento que quiere. Se tranca, entre comillas, el servidor de MetaTrader. Esto también puede pasar, es un tipo de manipulación. ¿Está?
Es insignificante, amigos, es insignificante. O sea, para poder, obviamente, en este tipo de manipulación, los retrasos en la ejecución, si vos tenés una buena gestión de capital que les voy a enseñar, no te va a variar en nada. Ahora, si vos te estás sobreapalancando, y ahí sí, sobreapalancando es poniendo más en riesgo de lo que deberías de poner, no estás gestionando bien tu capital, y ahí te puede doler un poco, ¿está? Pero como nosotros vamos a trabajar nuestra mentalidad y somos traders profesionales y gestionamos nuestro capital como se debe, básicamente esta manipulación no nos va a hacer la diferencia. ¿Bien? Otro tipo de manipulación es a través de los emails. Bien, básicamente esto es cuando los brokers te ofrecen el uso de ciertos indicadores o te venden ciertas estrategias a modo de asesorías, ¿tá? Para usar su servicio, ¿tá? Hay brokers que te venden asesorías, asistentes técnicos, te mandan mails, te enseñan indicadores, te enseñan estrategias, entre comillas, con indicadores. Esto es manipulación. Porque los brokers, ¿qué pasa? Vos sos cliente de los brokers. Los brokers, obviamente, que van a buscar cuidar sus clientes, pero ellos también operan en el mercado, ¿ok? Entonces ellos también tienen su juego. Obviamente que los brokers es importante a la hora de saber con qué broker trabajar, ¿está? Estudiar las regulaciones de estos brokers, ¿tá? Brokers que efectivamente cumplen con las regulaciones y que no sean regulaciones en las islas Canarias o esas islas que, no que son básicamente, ¿cómo es que se dice? Eh, Paraísos fiscales. Paraísos fiscales, gracias Iñaki. Que son paraísos fiscales, ¿no? O sea, regulaciones, por ejemplo, en el área de lo que es Gran Bretaña, bueno, hay un montón de regulaciones fuertes, tienen que estar regulados ahí, ¿está? ¿Por qué? Porque los brokers que están regulados ahí están mucho más controlados y este tipo de manipulación son mucho más chicas. ¿Tá? Pero no hay que tenerle ningún miedo. Cada una, entendiendo los tipos de manipulaciones, vos echa la ley, echa la trampa, ¿no? O sea, perfecto. La casa stop loss, yo sé que es 6 a 8, bueno, perfecto, puede haber manipulación. ¿Qué hago? Me cuido, ¿bien? Eh, o cierro, si tengo una orden abierta y voy profit, la cierro, ¿bien? O si yo ya estoy más ducho en el tema y sé lo que el precio está haciendo y va a querer seguir haciendo, puedo sacar el stop loss. Pero eso cuando ya estoy más ducho. Saco a las 6 y lo pongo a las 8, listo, no pasa nada. Y no caigo en esa manipulación. Es una forma de evadirla, ¿ok? Retrasos en la ejecución, gestiona bien tu capital y no va a pasar nada. Emails, sencillamente ni bola le des, no los mires. ¿Está? No los mires. Como vamos a trabajar con empresas de fondeo, o por lo menos yo, mi formación me enfocada a 100% a empresas de fondeo, ¿está? En las empresas de fondeo estas cosas no se dan tanto, ¿está? Sí, me pasó, yo hace, la semana pasada, creo que fue, la semana pasada, me pasó que a las 6 de la tarde, no, fue, sí, por ahí, creo que fue una noticia que cayó por ahí, caí en la manipulación de casa de stops, me manipuló el broker de la empresa de fondeo, me manipuló, me sacó y en realidad el mercado oficial no había llegado ni ahí. Bueno, está, esa. Pero fue una en no sé cuántas operaciones que he hecho. Ta, fue la única. Ta, pero esas formas, hay formas de poder evadirlas. Por eso lo importante es conocerlas y es lo que yo quiero que ustedes lo entiendan. Bien, otro tipo de manipulación son las manipulaciones institucionales. Este tipo de manipulación es muy importante. ¿Ok? Esto es muy importante. Estas las vamos a ver en el gráfico. Las manipulaciones institucionales las vamos a ver en el gráfico. Y una vez que yo las conozca, ¿tá? Cuando yo hago una proyección a través de un análisis, en ciertos puntos yo me voy a cubrir de una posible manipulación. ¿Ok? Quiero destacarles que no siempre las instituciones manipulan, pero a veces manipulan. Entonces, cuando yo ya estoy familiarizado con el mercado, ¿bien? Y estoy proyectando, en ciertos puntos que yo sé que hay alta probabilidad de manipulación, me cubro. Porque hay ciertos puntos y ciertos momentos que hay alta probabilidad de manipulación por parte de las instituciones. Ahí me cubro. Hay otros momentos que sabemos que no va a manipular las instituciones. Listo, yo ya sé. Entonces, esto es importante, o sea, realmente importante. Creo que la manipulación de los brokers, bueno, tener una noción, una idea y es conocimiento, ¿ok? Pero la manipulación institucional la tienen que saber, literal, cuáles son las manipulaciones institucionales, la parte teórica o ahora en este módulo, porque cuando vayamos al módulo 2 bien, y en delante, las vamos a ver y vamos ¿a qué? A cubrirnos de esas manipulaciones. ¿Está? ¿Cuáles son
los tres tipos de manipulaciones institucionales. Hay tres tipos de manipulaciones institucionales, nada más, son tres, ¿ok? Tres movimientos. ¿Listo? Movimientos artificiales, como les dije anteriormente. La primera es la creación de falsas áreas de soporte y resistencia. ¿Listo? Hay algo que se llaman soportes, resistencias, que nosotros no vamos a trabajar con eso, porque la mayoría de los retails suelen tradear buscando áreas de soportes y resistencias. Eso las instituciones lo saben, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen las instituciones? Lo que hacen es crear falsos soportes y resistencias, ¿bien? Al crear esos falsos soportes y resistencias, imagínense que es una línea arriba y una línea abajo, y como si fuese una pelotita de ping-pong, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Eso en un periodo de tiempo, ¿está? El precio sube, baja, sube, baja, sube, baja, está creando falsos soportes y resistencia. Muchos retails, como no conocen las manipulaciones y como operan soportes y resistencias, caen en la trampa de las instituciones, ¿ok? Y las instituciones saben cuando hay una fuerte que está creando esta manipulación y se suman a la manipulación, otras. ¿Listo? Entonces, empiezan a crear falsas áreas de soporte y resistencias y a lo largo del tiempo, imagínense que hay 1000 personas dentro de esa área, que la vamos a llamar trampa, hay 1000 personas en esa área que es una trampa, y cada persona tiene $1000 de riesgo invertido. ¿Cuánto dinero hay? $1.000.000 ahí, solamente una trampita que se creó en un periodo de tiempo para las instituciones. ¿Se entiende? Entonces, la primera es eso. Lo que hacen estas instituciones es crear falsas áreas de soportes y resistencias. Y luego lo que hace es, toman los stop loss de máximos y mínimos, que yo les voy a enseñar en el módulo 2, toman los stop loss arriba, abajo, pum, y ahí hacen el movimiento que buscaban hacer. Nosotros vamos a aprender a identificar esta manipulación o cuándo empieza a darse esta manipulación y no caer en ella. Y si, uy, caí en esa manipulación, bueno, perfecto. ¿Qué decisión tomar justamente para no ser afectado? Bien. Segunda manipulación, por acumulación y distribución. Estos conceptos no es necesario, o sea, obviamente que los vamos a ver más adelante, ¿ok? Son conceptos dentro de lo que es comportamiento y los ciclos de mercado. Hay gente que conoce, gente que no, pero tranquilo, yo lo único que quiero que sepan es que ustedes en un futuro recuerden que hay un tipo de manipulación que se llama por acumulación y distribución. Que se queden con el nombre. Lo que hay por detrás, tranquilos, no hay problema ahora, no hay problema. Pero sí que se queden con el nombre. ¿Por qué? Porque las instituciones también suelen crear otras áreas trampas que se llaman acumulación. Para ponerlos un poquito en contexto y más o menos tengan una idea, seguramente han escuchado de consolidación, la palabra consolidación, ¿está? Bueno, estos movimientos que se llaman acumulación y distribución son dos movimientos distintos, hay una diferencia entre uno y otro, pero básicamente, en palabras simples, ¿está? Y sencillas y básicas, son las famosas consolidaciones. También son creaciones de trampas por parte de las instituciones para crear bolsas de dinero y luego comerse a los retails. Recuerden que las instituciones que son mayoristas buscan el dinero de los minoristas, los retails. Entonces, crean esto. ¿Bien? Son figuras. Luego, el último es movimientos en el precio a través de órdenes de volúmenes elevados. Inducen una falsa dirección para luego reversar. ¿Qué es esto? En ciertos puntos, lo que hacen las instituciones es inyectan mucho capital o extraen mucho capital. Si inyectan, el precio va a subir. Si extraen, el precio va a bajar. O sea que o inyectan o extraen mucho capital, induciendo, es decir, haciendo creer a los retails que el precio va a tomar una dirección y cuando varios retails entran, o sea, toman posiciones, punto de entrada, ejecutan sus órdenes, ¿ok? Lo que hacen estas instituciones es, ¡pum!, toman la dirección contraria y se cazan todos los stop loss de esas personas que entran. ¿Ok? También van a aprender a cubrirse, porque esa es la realidad. ¿Cómo puedo saber yo cuándo va a haber una manipulación por inducción? Que es esta tercera, no lo puedo saber. Porque puede que haya como puede que no. No lo podemos saber, porque eso son decisiones de las instituciones, o nosotros no tenemos esa información, pero sí podemos cubrirnos de una posible manipulación por inducción. Eso sí, cubrirnos. Entonces, ustedes van a aprender a cubrirse en cierto punto, movimiento, sí, en cierto comportamiento gráfico, ¿ok?
nos vamos a cubrir porque ahí hay mucha probabilidad en ese movimiento, porque cada vez que nosotros vamos a tradear, el mercado se va a encontrar en puntos diferentes. El mercado es cíclico, se comporta igual a lo largo del tiempo, pero hay diferentes puntos y eso toca conocerlo, obviamente, ¿no? Hay ciertos puntos que hay mucha probabilidad de manipulación por inducción. Ahí es donde nos vamos a cubrir. ¿Está? Entonces, le estamos haciendo jaque mate a las instituciones. ¿Listo? Esos son los tres tipos de manipulaciones institucionales que las vamos a observar en el gráfico. Y es muy importante tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque para evitar, hay mucha gente, seguramente que hay gente con más experiencia que ha tradeado, que les pasa de que lo saca y da el movimiento que realmente ellos buscaban. Y lo saca y les da el movimiento que realmente ellos buscaban. ¿Qué pasa? Están cayendo en manipulación. Entonces, para evitar eso, a mí me ha pasado miles de veces y me agarraba 100 de fiebre, porque yo decía, le pego a todas las direcciones, todas, pero me están sacando, me saca y se da, me saca y se da. O sea, yo sentía que el mercado la tenía conmigo. ¿Tá? Bueno, en fin, yo estaba cayendo en este tipo de manipulaciones. ¿Bien? Ahora, otro tipo de manipulación también es por parte de los bancos centrales y los gobiernos. ¿Ok? Sí, los bancos centrales y los gobiernos también manipulan el mercado. ¿Bien? ¿Cómo es eso? Sí, manipulan el mercado, chicos. ¿Cómo es esto? Les explico. En algunas ocasiones, no es siempre, los bancos centrales y los gobiernos de los diferentes países pueden tomar determinadas acciones en los mercados de divisas, o sea, las monedas, para ajustar el comportamiento de sus respectivas monedas y evitar que se devalúe frente a otras. ¿Ok? Es decir, recuerden que nosotros cuando operamos forex divisas estamos operando dos monedas, dos divisas, pero detrás hay dos economías distintas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En algunos momentos, cuando la diferencia comienza a ser demasiado grande, ahí es donde entran los bancos centrales y los gobiernos a manipular el precio. ¿Para qué? Para que justamente su moneda no se devalúe demasiado frente a la otra, su economía no caiga tanto frente a la economía de otro país, porque siempre lo que se busca a nivel mundial como mercado es un equilibrio entre las diferentes economías para que todo funcione de manera armoniosa. ¿Ok? Saquemos el caso de Argentina en este momento y de Venezuela, ¿ok? Pero en fin, la moneda argentina no las operamos, sí las principales monedas, ¿está? Entonces suele también, pero estos son casos muy puntuales, ¿ok? O sea, pueden pasar 5, 6, 7 años y esto puede que no pase, ¿está? Entonces, pero tenerlos en cuenta. Ojo, por ejemplo, con el dólar, la economía americana, que está entrando en una recesión muy grande y bueno, puede que algo pase, ¿sí? Puede ser. ¿Bien? En la mayoría de los casos, la manipulación es más sutil y se efectúa a través de noticias relacionadas con las políticas monetarias de esos países. ¿Ok? Por ejemplo, datos de empleos y otros relacionados con la economía del propio país. ¿Ok? Estos empujan a los traders particulares y a las institucionales, básicamente, a actuar de la forma que esperan las autoridades monetarias. Es decir, cuando entran estos bancos centrales y entran los gobiernos, básicamente lo que están buscando es que las instituciones y los retails vayan hacia donde ellos quieren que vayan. Esa es la manipulación de ellos. O sea, que le den más poder a la moneda, que empiecen a comprar, que se empiece a generar más demanda o viceversa, bajarlo, o sea, en fin. ¿Está? Pero su forma de manipular es muy sutil, ¿ok? O sea, son a través de ciertas políticas monetarias, claramente está, y bueno, viene muy relacionado a noticias que puede estar dentro de esos datos, ¿está? Eso para que tengan en cuenta. A ver, esto es este punto de este tipo de manipulación es información, es para que ustedes, nada, o sea, tengan una noción vaga que existe, nada más. A mí la que más me importa es la institucional. ¿Listo? Tipos de manipulaciones. Otra, influencers, redes sociales, YouTube, Google. ¿Cómo es eso, Rodrigo? Sí, los influencers tienen muchos, o sea, como son influencers, son influenciadores, influencian masas, ¿está? Una persona que influencia masa es una persona con poder. ¿Por qué? Porque esas masas escuchan al influencer, creen en el influencer, lo idolatran al influencer. ¿Ok? Pero porque el influencer, obviamente, algo dio que llevó a influenciar en tantas masas. Entonces, también estos pueden manipular. A ver, el influencer es un negocio para ellos.
o sea, con la plata vaya el mono, ¿no? Por la plata vaya el mono. Entonces, si viene un broker, viene alguien y le paga al influencer para que diga X cosas, ¿ah? El influencer lo va a hacer. ¿Listo? Y toda esa masa de gente le va a creer. Entonces, ojo con lo que ustedes escuchen y pongan en su cabeza a través de las redes sociales y mucho más cuando se habla de mercado financiero. Hay gente que idolatra a ciertas personas, pero no saben, solo porque el contenido que les da y porque cree que es tan bueno, pero no saben la base fundamental, lo que hay por detrás, nunca lo van a saber. Entonces, a tener mucho cuidado con esto porque ahí también hay manipulación de información. Las redes sociales, YouTube, hay manipulación de información. Personas que tienen muchos seguidores, los brokers o empresas o instituciones pueden pagarle un buen capital de dinero para que den cursos gratis y les enseñan estrategias de soporte y resistencia de indicadores. ¿Para qué? Para que en el mercado haya más retails que operen a base de soportes y resistencias e indicadores. Entonces las instituciones tienen pececitos para comerse. ¿Ok? Y en Google exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Claro, los que se van poniendo más pillos, por decirlo así, y van entendiendo más la información, ya no van a caer en esas trampas de las instituciones. Recuerden que las instituciones buscan el dinero, las instituciones y los mayoristas buscan el dinero de los minoristas. Pero si esos minoristas comienzan cada vez a tener la información de valor, la información correcta, ya no van a poder sacarle el dinero tan fácil. Entonces toca traer una masa nueva. ¿Y cuál es la mejor manera de traer masa nueva? Y bueno, a través de estas redes como Google, YouTube, redes sociales, influencers, ¿tá? Imagínense en el mundo toda la cantidad de personas que pueden entrar al mercado y comerse esos cursos o esas estrategias mágicas que por detrás fueron pagados por instituciones porque quieren el dinero de ellos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que metemos en nuestra cabeza. ¿Ok? Mucho cuidado. ¿Está? La información abunda, pero la verdad es extremadamente escasa. ¿Listo? La información abunda en el mundo, pero la verdad, es muy escasa. Entonces, tenemos que estar muy alerta. Yo en lo personal soy una persona que me informo mucho, soy muy precavida y he aprendido. ¿Por qué he aprendido? Porque he caído, me comía la pastillita de cualquier cosa antes, pero luego empecé a entender que no es tan así. ¿Listo? Y empecé como quien dice, y lo decimos en mi ciudad, a abrir los ganchos. ¿Bien? Entonces a tener cuidado eso. Ahora, Internet. Bien, porque básicamente es esto, ¿no? Internet, que es este último punto. Internet, ¿cómo funciona? Dando información falsa respecto a noticias, brindando estrategias mágicas, enseñando estrategias de soportes, resistencias, figuras chartistas, todo este tipo de cosas. Ustedes van a Google y ponen estrategia de soporte y resistencia, van a imagen y tienen 1 millón de cosas. Ponen en Google figuras chartistas y tienen 3 millones de imágenes, figuras chartistas que le dice, cuando hay esta figura es un banderín y el precio va a bajar y va a hacer esto y va a hacer esto y el movimiento desde de este punto a este punto lo llevas acá y ahí te tenés que salir. Amigos, esa información la tiene el mundo. Y si eso funcionara, estaríamos todos forrados. Son trampas y manipulación de información por internet para la gente que aún es ignorante al tema, que aún es ingenua al tema. ¿Ok? Y ahí está justamente la manera más fácil de, por decirlo así, sí, de una palabra, manipular. O sea, son las personas más ignorantes, las personas más susceptibles a caer en este tipo de trampas, entre comillas, o en cualquier lugar, las personas más susceptibles a caer en trampas X, hasta les podría decir estafas, ¿bien? Son las personas que son ignorantes o a la información o a la situación, y que son ingenuas. ¿Bien? Son las personas más susceptibles a caer en este tipo de cosas. Entonces, nada, les cuento esto para que generarles conciencia. ¿Listo? Generarles conciencia. ¿Está? Desde la experiencia que venimos teniendo a lo largo del tiempo. Así que bueno, amigos, esto tener muy claro. Básicamente, ¿qué es la manipulación? Entender el concepto, no tenerle miedo, ¿bien? Porque si yo entiendo el concepto, sé de qué se trata, no le tengo miedo, ahora toca saber qué tipo de manipulaciones hay, ¿para qué? Porque si yo sé qué tipo de manipulaciones hay, yo sé cómo evadirlas, ¿ok? Porque las conozco, sé cómo evadirlas, ¿listo?
qué tipo de manipulaciones hay y cómo las puedo evadir. Bueno, vimos la de los brokers, vimos la de las instituciones, vimos la de los bancos centrales y gobiernos y vimos la de lo que es Internet, influencias, redes sociales, YouTube, Google. ¿Cuál es la que más me importa? De estas cuatro, la manipulación institucional. ¿Por qué? Porque esa manipulación la vamos a ver en el gráfico y la vamos a usar a nuestro favor en lo que es análisis técnico. ¿Está? Esa es la que más me importa. La de los brokers, saber cuáles son, cómo evadirlas, se los expliqué. La de los bancos centrales y gobiernos está fuera de nuestro control. Y la de los internet, influencers, redes sociales, YouTube, Google, está dentro de su control. Ya saben qué tienen que hacer. No caigan ni se coman la pastillita. Entonces, eso es más bien la última vez como conciencia. ¿Listo? Así que bueno, nada, espero que les haya servido. Esta información es importante. ¿Tá? Y lo que vamos a hacer la clase que viene, ahí sí vamos a entrar directamente a lo que es TradingView. ¿Tá? Y esto lo vamos a hacer la clase que viene porque vamos primero que nada, entender qué es TradingView, que es una plataforma de análisis. ¿Ok? Es una plataforma de análisis, va a ser tu oficina como trader. TradingView es la oficina de los traders. Literal, es la oficina, es tu lugar de análisis. ¿Tá? Ahí es donde vamos a aplicar todas las herramientas que vamos a aprender, va a ser en esta plataforma, TradingView. ¿Tá? Entonces, la clase que viene, yo les voy a estar enseñando qué es TradingView, les voy a enseñar todas las herramientas para que ustedes se familiaricen y bueno, y cada uno después va a editar su oficina a su gusto. ¿Tá? Entonces, necesitamos una clase completa para poder ver este tema.